estamos hablando sobre la Revolución Mexicana, estábamos hablando sobre la dificultad que ha tenido el gobierno panista para insertarse, digamos, en un discurso histórico, si esto tiene que ver con una especie de extravío político o quizá con una abdicación consciente de ese propósito que no quiere para sí. Pero yo creo que sería muy importante tratar de subrayar y de entender que la Revolución Mexicana fue un gran acontecimiento histórico y que no resulta extraño el hecho de que, de que no esté asociado solamente a un partido, a un grupo político, sino que sea ya, después de tanto tiempo, un evento nacional. Yo creo que eso vale la pena, ¿no? Sí. Es decir, sí se trata de un acontecimiento que rompe con la historia mexicana previa y que es una anomalía dentro de la trayectoria latinoamericana. Totalmente. No hay un evento de este tipo en el pasado mexicano ni en el continente. Bueno, ¿no? después vendría la Revolución Cubana, que son los únicos dos grandes movimientos revolucionarios que ha habido en esta parte del continente. Ahora, aún aceptando que es un movimiento complejísimo, que partió la historia del país y que todavía hoy en día tenemos secuelas clarísimas de ser parte de un país que tuvo una revolución, lo curioso tiene que ver con lo que ayer conmemoramos, la efeméride que ayer conmemoramos. Madero nunca convoca a una revolución. Si uno lee el Plan de San Luis, dice que se ven obligados por el gobierno de Porfirio Díaz a tomar las armas. Y en varios momentos, en varios renglones del mismo plan, como que dice, como que se trata de justificarse, avergüenza, dice, nosotros no somos partidarios de la violencia, es a una situación a la que nos orilló el gobierno de Porfirio Díaz. Y un segundo elemento, llama, sí, a tomar las armas para derrocar a Díaz, no va a transformar el país. Entonces, el asociar a Madero, ¿sí?, con un llamado a la revolución, a mí me resulta cuestionable. Que ese proceso dio después lugar a una revolución, o que hubo una revolución, digamos, incluso a pesar de que el llamado de Madero era un llamado muy contenido. El Plan de San Luis es es un plan muy acotado, disciplinante, llama a las armas y en los siguientes artículos dice que no se debe hacer durante el proceso armado. En la propuesta, la convocatoria a la Constitución del 17 de Carranza, sí, era una propuesta de reformar la Constitución del 57. Claro. Y los principales artículos, el 27, el 123, se salen de control de la propuesta que originalmente había mandado Carranza, que era muy acotada, se le encarga a un grupo que haga una propuesta aparte, en fin. Todavía a esas alturas no parecía que el objetivo central del nuevo pacto constitucional era la gran revolución. Esta se les metió en la discusión. Bueno, pero no hay que descartar. Yo creo que Madero, hay que irnos a ver qué era el porfiriato para ver si Madero quería o no transformar la sociedad. Madero en realidad era un restauracionista. Lo que él quería era restaurar e instaurar de manera definitiva la Constitución del 57, que había sido hecha a un lado en los hechos por la dictadura de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz había acabado con la libertad de elección, había instaurado y había sostenido oligarquías locales con sus propias dinámicas, sin duda, pero a fin de cuentas, a cambio del apoyo incondicional a él, había suspendido el derecho de los municipios a elegir a sus autoridades, les había impuesto jefes políticos que en realidad eran cacicazgos y sátrapas. O sea, esta era la realidad de México. Entonces, decir que sea efectiva la Constitución del 57, que sea efectivo el sufragio y suspender la reelección, que era el elemento central, la columna del poder porfirista, pues me parece que sí es un llamado a transformarla a México. Yo solamente quisiera quizás ampliar un poco el lente, porque nos hemos enfocado, sobre todo en el bloque anterior, a la cuestión del discurso gubernamental, pero lo cierto es que sí ha habido un cambio muy importante y digno de subrayar en cuanto a la discusión pública de la historia, ¿no? Digamos, por lo menos desde fines de la década del 60, los 70, los 80, etcétera, sí ha habido, digamos, lo que conocemos como el revisionismo en cuanto a la historia de la revolución. Y probablemente hemos llegado a un punto de lo que yo llamaría como amarillismo historiográfico
con intervenciones muy simplificadoras de la revolución, la idea de que la revolución no cambió nada, que la revolución no sirvió para nada, etcétera, ¿no? Donde como la revolución no produjo los resultados que hoy en día nos hubiera gustado que produjera, entonces tendemos como a hacer menos o a relativizar la importancia y la profundidad del cambio que la revolución trajo. Lo cierto es que a lo mejor podría subrayar esa profundidad. Bueno, Creo que valdría la pena. O sea, podemos pensar, por ejemplo, piensa en una fotografía o una imagen del México porfiriano, piensa una imagen del México revolucionario, ¿no? Hay instituciones fundamentales, el ejido, las escuelas, los sindicatos, los partidos, ¿no? La Constitución de 1917. La Constitución del 17. Es decir, por supuesto que hay un cambio. Y que creo que también marcan un cambio entre México y sus vecinos. Es decir, la historia mexicana es muy distinta al resto de la historia latinoamericana o tiene una separación en buena medida por ese evento. Lo que pasa es que, digamos, el problema de ir por ese rumbo con el que estoy de acuerdo, hay un punto en el que no podemos negar la participación, uno, de las potencias extranjeras en la Revolución Mexicana y dos, la influencia que tienen eventos internacionales como la crisis del 29 en el curso que acaba tomando la Revolución Mexicana. Decimos ahorita, por ejemplo, la revolución es un hecho extraordinario, excepcional, digamos, en este barrio. Pues sí, pero el impacto que tuvo la crisis del 29 en América Latina es muy parecido. La revolución toma una deriva populista, digamos, como el resto de los países latinoamericanos, con sus propias especificidades. Yo diría que precisamente con el 29 se da un cambio de rumbo. Esto es, el México de nuestros días es el resultado de diferentes procesos históricos, de la suma y de la resta de esos procesos. Uno fue la revolución de 1910 a 20, que está muy bien en no minimizarla. El 29, la crisis del 29, no afectó de la misma manera a México y al resto de los países de América Latina. De hecho, yo no me explico el cardenismo sin la crisis del 29, o me explico el cardenismo a partir del 29. ¿Qué produce el 29? Bueno, además de lo económico, desajustes en lo sociopolítico. Demandas agrarias, demandas obreras, huelgas, cierres de empresas, reclamos salariales, y entonces hay dos opciones. Digamos, la opción callista, la opción de Ortiz Rubio, es medidas conservadoras para enfrentar la crisis. Llega Cárdenas, desde Abelardo Rodríguez incluso, y dice, no, lo que tenemos que hacer es una respuesta avanzada, concesiones sociales a cambio de que estos sectores populares, obreros y campesinos, ¿sí?, apoyen al Estado mexicano. Ahora, yo nada más quisiera señalar algo que dijo Carlos, me parece muy importante. Hoy algunos extrañan que no haya habido un discurso histórico por parte del gobierno central, no solamente este año, sino en los años anteriores. Yo diría, bueno, antes extrañábamos, de verdad nos parecía incluso lastimoso que lo hubiera, que se nos impusiera un discurso histórico. Recordemos los ridículos de Izcatiopan. Entonces, afortunadamente hoy no hay ese intento de discurso desde el poder, y lo que sí ha habido es esta discusión pública de la historia. Se ha democratizado el discurso, ¿sí?, la polémica por el discurso historiográfico. Antes estaba reservada para los políticos y para los intelectuales cercanos al poder. Hoy en día, en prácticamente todos los foros, se discute la historia de una manera mucho más democrática. Esa es para mí la verdadera secuela de los gobiernos más democráticos que hemos tenido en los últimos años. Sí, y sin embargo yo creo que en general, digamos, los políticos, vamos desde Churchill, quien uno piense en los buenos discursos que mueven a la gente a actuar, siempre hay una vista hacia el pasado y un de allá venimos y hacia allá vamos. Y yo creo que eso es algo que, digamos, en este momento en México nos hace falta porque no sabemos muy bien hacia dónde vamos. De acuerdo, Aurora, pero hay un problema. Mencionaste a Churchill. No hay muchos políticos en el mundo entero como Churchill, con esa información histórica, esa formación política, esa experiencia vital, esa calidad literaria. Premio Nobel de Literatura, no de paz, de literatura. Y en cambio, ¿sí?, nos hemos soplado muchísimos discursos de políticos con una información histórica realmente pueril, ¿no?, grotesca, yo diría. Entonces, yo agradezco. Pero sí existe, digamos, esta referencia de estampita, ¿no? Como de estos lugares comunes de la historia para poner, digamos, una frasecita sobre
Juárez y sobre Hidalgo y de repente un adorno del cardenismo, ¿no? Pero no estamos cayendo también nosotros en el lugar común de la gran transformación de la revolución. Si hoy comparas México con Brasil, en términos de crecimiento, de exclusión social, de racismo, de alfabetismo, son muy parecidos. Incluso lo sorprendente es que en algún sentido... ¿La estructura del ejército es parecida? ¿La estructura, digamos, de la tierra es parecida? La experiencia autoritaria en uno u otro país. La estructura de la tierra no es muy distinta, pero los resultados en términos de bienestar social no son muy distintos. Si tú ves, casi cualquier indicador está un poquito mejor que México, lo ha estado los últimos 50 años un poquito mejor, pero no ves una gran, digamos, no es que la revolución transformó a México en lo que supuestamente lo transformó. Veamos alfabetismo. Digamos, mi argumento no es que haya sido, digamos, el plataforma de la prosperidad y de la igualdad. No lo que creo prosperidad. es que estas instituciones las cambió radicalmente la revolución mexicana. A lo mejor no consiguió los propósitos para los que estaban pensados, pero no podemos pensar la estructura de los partidos que tenemos sin la revolución mexicana. El ejército, la propiedad de la tierra. Esa es una. Pero lo curioso es que los resultados finales... La idea nacional, que no es poca cosa. La idea nacional de los brasileños tampoco es poca cosa, digamos. Lo que quiero nada más decirles con esto es que uno supondría que un evento tan transformador como que estamos aquí narrando rápidamente hubiera tenido algunos impactos más claros en los niveles de bienestar de los ciudadanos, en los datos básicos de alfabetismo, acceso a la salud, a pesar de lo de la tierra. Yo creo que los tuvo, Carlos. Lo que pasa es que la revolución tuvo una impronta, sí, que duró ciertos años. Sí. Y yo diría que a partir de los años 70, 80, predominan sobre la historia presente, sobre el presente mexicano, otros procesos históricos que sí compartimos con Brasil, ¿sí? La globalización del mundo, las comunicaciones. Yo estoy de acuerdo yo creo que la revolución no podemos medir su impacto desde ese momento hasta nuestros días. Tal vez lo podemos ver en los años 40, en los años 50 a más tardar, y ya son otros fenómenos que se van acumulando y que suceden o no, y que sucede tal vez en Brasil y aquí no. Y a mí me parece que sí, digamos, en el momento en el que ocurre la revolución, era muy difícil penetrar, digamos, a las élites del gobierno, que es realmente, digamos, algo que mueve a Madero a actuar y a tratar de, a competir en las elecciones, y después, si no se puede, pues a tomar las armas. Y ahí hay un rompimiento que incluso el propio Madero no lleva hasta el fondo, porque él, cuando pone a sus gobernadores, pone de nuevo a gente, digamos, como abogados y profesionistas. Y es, digamos, cuando hay el mayor desgaste ya ahora sí que de las instituciones burocráticas y políticas que se da entre del 14, del 13 en adelante, cuando ya con Carranza ves que efectivamente entran al poder gente completamente que venía de otros lados. O sea, eso es algo que genera la revolución. Y se genera también los movimientos de masas. Exacto. La idea de que los gobernantes posteriores a Madero no quisieron ser demócratas para no ser débiles, tiene que ver también con la formación de masas, de grupos masivos y de organizaciones masivas que cambiaron la relación de fuerzas, de modo que lo democrático, la democracia ciudadana, no era ya tan importante para ellos como la organización de esas masas y la concesión de ciertos beneficios a esas masas. Yo creo que varios de los objetivos de la revolución sí se cumplieron, pero el cumplimiento de varios de ellos, paradójicamente, a la vuelta del tiempo y por deformaciones políticas, sí, acabaron a veces convertidas en su contrario. La reforma agraria es un ejemplo muy claro. La reforma agraria transforma por completo el esquema de propiedad agraria en México, de unas cuantas, de estar en unas cuantas manos, a pasar a 3 millones de campesinos que en algunos lugares consiguieron efectivamente mucha prosperidad, pero que la propia política del gobierno, politizando y clientelizando, digamos, a las masas campesinas, le dan la vuelta y lleva a la reforma agraria a su fracaso. Otra cosa igual pasa con parecida con el movimiento obrero.
las nuevas conquistas obreras, los nuevos derechos laborales también se van implantando, se crean incluso instituciones tan importantes como el Seguro Social. Y a la vuelta del tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Que nuevamente al clientelizar, al corporativizar esa política, por un lado tienes sindicatos que abusan en el sector público de su poder y de estos principios y de estos derechos, y por el otro lado tienes sindicatos blancos en la iniciativa privada, en donde quienes abusan son los empresarios. Sí, pero yo no creo que podamos juzgar a la revolución a partir de los vicios sindicales de nuestros tiempos. Bueno, analicemos a la revolución cumplieron por lo que la revolución quiso y pudo dar. Se creó una clase media ¿Dónde muy pones tú la amplia línea? también. Mira, yo creo... Porque esa es una Sí. discusión Bueno, complicada. a ver, el fin de la revolución. Para algunos, ¿no? En términos militares, una vez derrocado Huerta. Para los juristas, una vez promulgada la Constitución. Yo, por ejemplo, más historiador sociopolítico, pienso que en 1920, porque llega una nueva clase al poder, que es la clase media revolucionaria, los Obregón, los Calles. Carranza todavía tenía muchos vínculos con el antiguo régimen, los sonorenses. Para otros, ¿sí?, con el cardenismo. Incluso para políticos de cierta corriente, la revolución era eterna, nunca habría de acabar. Pero yo creo que habría un consenso en que ya, como propósito, ¿sí?, para el cardenismo la revolución se va agotando. Y ya para los 1960, 70, cada vez las secuelas son más tibias y distantes.